Seguimos en la mañana en difusión, 10 y 11 exactamente de esta mañana de jueves lluviosa, sigue lloviendo un poco en la ciudad, pero ahora, como habíamos anunciado, vamos a estar hablando un poquito de economía, porque ya estamos en comunicación con nuestro compañero Alejandro Otero. Ale, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos un poco preocupados por la lluvia, viste que acá en Berizo llueve un poco y ya nos empezamos a agarrar la cabeza, ¿no? Lamentablemente, así que bueno, sacando eso y los datos de inflación, bien. Bueno, a ver, lo primero, espero con vos que no sean graves las consecuencias. Sobre lo segundo, hablemos un poquito más. Efectivamente, se conoció el dato oficial, insospechado de toda manipulación, sobre el resultado de la inflación del mes pasado, del mes de septiembre, y nos dice que la primavera llegó con una noticia pésima, pésima para el bolsillo de las mayorías populares. Indica el índice que la inflación solo del mes de septiembre fue de 5.9. Digo solo del mes de septiembre porque es un número que en muchos países indica la inflación anual. En la Argentina es solo la inflación del mes de septiembre. 5,9, casi 6 puntos de inflación, lo cual en la proyección, en el acumulado anual, indica que la inflación superó el 50% y se ubica en el orden del 53,6% anualizado. Eso mirándolo hacia atrás, y para terminar con los números y no aburrir, proyectando hacia adelante, indica que el año 2019, va a cerrar con una inflación cercana al 60%. Uf, Hasta acá los números, sí, Fede. No hace falta ser ninguna lumbrera en economía para darse cuenta que con estos números, con estos índices, los índices realmente a los que hay que prestar atención y no los que señalaba y cuestionaba el presidente durante el debate, sí, que le cuestionó el índice Alberto, sí, sí. dijo, volvieron los índices alzados, pero el índice que realmente nos preocupa es este, porque este habla de un deterioro galopante en el bolsillo de las mayorías, porque decía, no hace falta hacer ninguna lumbrera económica para darse cuenta que si los precios crecieron en esa magnitud, más del 50% en lo que va del año, para no sufrir consecuencias, cualquiera de nosotros hubiera tenido que compensar con un incremento igual en sus ingresos, es decir, un Claro, incremento en sus ingresos de más del 50%. No sí. creo que haya nadie de quienes nos está escuchando, y es una audiencia numerosa, que pueda decir que sus ingresos acompañaron la inflación. Sí. De modo que estos números lo que están diciendo es que nuestra capacidad de consumo es menor de la que teníamos al principio del año, que va a ser aún menor en lo que resta del año, y que por lo tanto nuestra calidad de vida se va a seguir deteriorando, porque menor capacidad de consumo implica menor capacidad de acceso a los medicamentos, menor capacidad de acceso a los alimentos, menor capacidad de acceso a la indumentaria, al transporte, a la recreación, a la cultura y a todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Entonces, muy malas noticias las que trajo este indicador, pero que por otra parte no hace más que reflejar la realidad cotidiana que todos nosotros conocemos y de las que venimos Ujú, hablando en las columnas a lo largo del año en este programa, ¿verdad, ujú. Fede? Sí, es cierto. Ale, ahora te quería consultar porque algunos economistas, más bien oficialistas, uno puede decir, señalaban que había un poco funcionado el tema del IVA en los alimentos y que los alimentos no habían aumentado tanto en este mes de septiembre, pero sin embargo es el índice más alto, como muy bien lo explicabas recién, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto se dé así si supuestamente funcionó el tema del IVA en los alimentos? Bueno, a ver, habría que hacerle algún tipo de reconocimiento a los economistas partidarios del oficialismo que tratan de encontrar alguna buena noticia donde no la hay, ¿no? Hay que hacerles, digo, algún reconocimiento porque es una búsqueda absolutamente vana, es como tratar de encontrar agua en el desierto. Entonces,
lo que terminan haciendo es decir tonterías o falsedades. Sí. El propio indicador oficial dice que los alimentos subieron casi igual, unas décimas menos que el promedio de la inflación, pero cuando se desagrega eso, los productos, que no son todos los alimentos, sobre los cuales se quitó el IVA, crecieron más que la inflación. Claro. Entonces, lo que sucede es lo que habíamos advertido muchos de nosotros cuando se tomó la medida de eliminar el IVA en los alimentos. Es una medida que no trae ningún beneficio para el consumidor, porque esa baja en el IVA en un contexto inflacionario como en el que se vive no va a representar ninguna mejora en el poder adquisitivo y sí va a representar una mejora en la tasa de rentabilidad de quienes participan de la cadena de producción y comercialización de alimentos. Porque al no bajar los precios, todo lo contrario, al subir, pero una parte de esos precios ya no ir a pagar el IVA, sino que ingresa en la caja de quienes producen y comercializan alimentos, significa mayor rentabilidad para ese conjunto del empresariado. Y por otro lado, al no recibir el Estado esos ingresos vía impuestos, que ahora van, como decimos, a la caja del empresariado, el Estado debilita la solvencia de sus finanzas públicas. De modo que esa medida no trae ningún beneficio concreto y trae perjuicios para la mayoría y beneficios para unos pocos. Los propios indicadores oficiales están poniendo en evidencia que la medida no tuvo ningún efecto benévolo. Y tal vez, permitime que le dé una vuelta más de tuerca ¿Cómo no? a tu pregunta, para reiterar algo que hemos dicho en otras ocasiones, para entender de una manera sencilla cómo funciona el saqueo neoliberal del bienestar de las mayorías. Cómo se produce en la práctica, de manera sencilla, la redistribución regresiva del ingreso, es decir, la transferencia de recursos, desde las mayorías que menos tienen hacia las minorías que más tienen. Y esto se produce a través de tres movimientos sencillos. El primero se da cuando los incrementos salariales y de los ingresos fijos, como pueden ser los de las jubilaciones, no acompañan la inflación. Es decir, los precios crecen, eso es la inflación, y los incrementos salariales crecen, pero siempre menos que la inflación. Eso hace que, paulatinamente, quienes producen y comercializan productos cuyos precios crecen, vayan ganando posiciones respecto al salario. El gobierno puede decir que le preocupa mucho, que le interesa mucho, o que es fácil resolver el problema de la inflación, pero al no tomar ninguna medida consecuente en ese sentido, no hace más que agravar la situación de las mayorías. Exacto. ¿Cómo empujó la inflación el gobierno? Bueno, de distintas maneras. Por un lado, incrementando las tarifas públicas de los servicios básicos, sí, luz, gas, agua, energía en general, transporte, y después a través de las devaluaciones. Por un lado, el gobierno decía querer combatir la inflación, decía que era el problema que más le preocupaba, decía hasta que era fácil combatir la inflación, pero en la práctica no hizo más que fogonearla todo el tiempo. Por detrás incrementaba o convalidaba el incremento de salarios, pero siempre a un ritmo menor que la inflación. Con lo cual, primer movimiento, se pierde capacidad de consumo de manera permanente y se transfiere ingresos hacia los sectores mejor posicionados. Pero, segundo movimiento, la gente con sus ingresos disminuidos ahora tiene que dedicar una mayor porción a pagar las tarifas públicas y los consumos esenciales, luz, gas, transporte, de modo que tiene cada vez menos para aquellos consumos que podría elegir o preferir, porque una parte mayor de ese ingreso deteriorado se van las tarifas públicas. Exacto. Y por último, los impuestos que pagan, en vez de volver
en servicios generalizados de calidad como salud, educación, desarrollo urbano, cuidado del medio ambiente, justicia, seguridad, van cada vez más al pago de la deuda. De ese modo, entonces, sencillo, con 3 medidas simples, el gobierno a lo largo de estos años no ha hecho más que transferir recursos desde las mayorías hacia las minorías concentradas, por vía de la inflación que incrementa los precios en general, pero en particular los de las empresas proveedoras de servicios esenciales, que reciben cada vez más una porción creciente de los ingresos de las mayorías, y por vía de los tributos que cada vez en mayor medida se dedican al pago de los intereses y los servicios de la deuda que reciben los prestamistas. De ese modo, los pocos concentrados que tienen la capacidad de imponer sus condiciones vía precios o créditos al conjunto, reciben un ingreso creciente y las mayorías resienten su nivel de vida. Eso es lo que representa el índice del 5,9% de inflación de septiembre que se conoció en el día de ayer. Ese índice no es más que un numerito, pero ese numerito expresa todo esto que acabamos de explicar y espero se haya podido entender, pero que dicho de manera sintética, en una sola frase, es una fenomenal transferencia de recursos, de ingresos, de riqueza, desde las mayorías hacia las minorías concentradas. La construcción de un país cada vez más desigual, donde las mayorías están cada vez más lejos del bienestar y las minorías tienen una situación cada vez más holgada. Un país que felizmente en las elecciones pasadas y seguramente en las del 27 de octubre fue palmariamente rechazado como futuro para las mayorías. Impecable, Ale, como siempre. Espectacular. Te agradezco y entonces nos vemos la semana próxima. La semana próxima nos estamos charlando. Un abrazo enorme. Saludo grande, hasta luego. Ahí pasaba nuestro columnista Alejandro Otero charlando sobre los temas de la economía. Ninguna medida para aliviar esta crisis ni ninguna noticia buena para destacar de este índice del 5,9% de aumento de la inflación solamente en el mes de septiembre. Y este dato que la verdad nos hace querernos agarrar la cabeza, ¿no? Que el índice del mes de septiembre es comparado con el anual de algunos otros países del mundo, ¿no? Lo que otros países del mundo tienen en todo el año, nosotros lo tenemos en un mes. Con el gobierno de Mauricio Macri, en un mes. Con el gobierno de Mauricio Macri, en un mes.